En julio de 2010, los presidentes José Mujica y Cristina Fernández acordaron que un comité científico binacional se encargaría de monitorear la situación medioambiental del río Uruguay en torno a la planta de celulosa de UPM. En estos 2 años y pico de trabajo, ese grupo desarrolló su tarea casi en las sombras. Nunca se difundió nada de las decenas de informes que produjo. Esta semana, esa realidad cambió. Es que este miércoles Argentina divulgó en boca de su canciller Héctor Timerman un estudio, avalado por sus delegados en el comité, con datos supuestamente concluyentes sobre los efectos de la planta sobre el medio ambiente. Aunque los parámetros utilizados y la forma como se los examinaba generaron todo tipo de cuestionamientos. Bueno, teniendo en cuenta que la carta científica es la que probablemente mejor pueda jugar Uruguay en este diferendo, llama la atención el silencio que se prefiere mantener de este lado. Oficialmente Uruguay no da a conocer los números. Es por eso que hoy invitamos a nuestro programa al doctor en química Óscar Ventura, catedrático de la Universidad de la República, que en los últimos años se ha dedicado a estudiar el sistema del río Uruguay y que en este asunto en particular, estos días, ha tenido un fuerte protagonismo en la defensa de la posición que nuestro país tiene en esta materia. A él lo hemos invitado para que nos ayude a desmenuzar justamente los informes que están circulando. Doctor Óscar Ventura, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, gracias a ustedes por invitarme en esta mañana tan apacible que tenemos en Montevideo. Sí, es la calma chicha, ¿no? Porque de tarde vamos a estar bastante nerviosos, ¿no? Bueno, no sé, hay partido hoy, ¿no? Creo que hay un partidito. Está bien. Doctor Ventura, ¿usted es consciente de que se ha convertido en el principal defensor de la posición uruguaya en el conflicto con Argentina en torno a UPM? Bueno, por lo menos el principal defensor en el terreno científico, porque, por otro lado, el doctor Sanguinetti ha hablado mucho del manejo del tema de parte de Uruguay, sobre todo en medios argentinos, ¿no? Bueno, sí, es muy gracioso que hemos tenido este protagonismo, es decir, que en cierto aspecto es la oposición la que está, en particular tú sabes que yo aconsejo en Ciencia y Tecnología a Pedro Bordaberry, que es la oposición la que está defendiendo de alguna manera la posición del gobierno, pero es más que eso, ¿no? Esto es una posición del país. Lo que estamos defendiendo es las cosas bien hechas, que creemos realmente que las cosas se han hecho bien por parte de Uruguay. Entonces, bueno, tratamos de explicar. Creo que los profesores universitarios nos debemos a quien nos paga el sueldo, que somos todos, y una de las maneras en las cuales podemos contribuir es tratar de explicar lo más sencillamente posible cosas que son bastante complicadas. Pero usted salió, como ha salido en los medios de comunicación estos últimos días, a partir de una decisión que usted toma en su condición de académico o por su condición de adherente a Vamos Uruguay, Partido Colorado. No, ni, digamos, yo no salí a los medios, los medios me han buscado, porque obviamente existe una historia de haber trabajado en este tema, pero no, yo lo hago, digamos, como químico que entiende de lo que se está hablando y como más que académico, como profesor universitario, digamos, que la universidad pública, creo que tengo una responsabilidad hacia la sociedad. Lo otro es una coincidencia, digamos, una curiosidad, bueno, que sea el expresidente Sanguinetti y el que les habla, quienes estamos defendiendo esta posición. Pero creo que es bien interesante porque la ciencia, la tecnología y el ambiente son cosas que van a tomar cada vez más importancia en el desarrollo de Uruguay. Sí, ocurre que el gobierno por ahora ha optado por una respuesta sobria, ¿no? No hay todavía un planteo muy contundente. Ha habido, sí, respuestas del director de la Dinama, por ejemplo, pero da la casualidad que por ahora el tono es un tono muy medido. En cambio, bueno, usted se ha sentido con una libertad mucho mayor para calificar, por ejemplo, al canciller Timerman y el manejo de sus números. Creo que he sido bastante diplomático con la calificación que he hecho del canciller Timerman. Bueno, el hashtag que usted inventó en Twitter se llama Timerman miente. Bajo ese común denominador es que ha ido agrupando sus mensajes estos últimos días. Pero, a ver, no es una calificación, es una descripción de lo que está haciendo el canciller. No veo cuál es la calificación ahí. El tema, digamos, aquí es...
Obviamente yo tengo mucho mayor libertad para hablar porque no tengo responsabilidad de gobierno. Yo creo que el gobierno ha actuado bien al haber firmado un acuerdo. Lo que está haciendo es cumpliendo ese acuerdo. En el acuerdo se decían dos cosas en realidad. En el acuerdo lo que se decía es que los números se iban a difundir inmediatamente. La idea había sido siempre, se hace el análisis y los números se difunden. Argentina bloqueó esa posibilidad, constantemente impidió la difusión de los números debido a que no estaban de acuerdo con determinadas cosas. Habiendo bloqueado eso, fue Argentina de nuevo quien rompió el fuego. Es decir, como tú decías bien, fue el canciller, la Cancillería Argentina, la que publicó en su sitio web un informe y además muy agresivo, ¿no? Es decir, la manera que tiene el canciller Timerman para hablar del Uruguay y calificar a su presidente, más allá de que yo no esté de acuerdo políticamente con mi presidente, es el presidente de Uruguay. No es razonable que se refieran a esos términos. Más cuando se está basando, como tú decías, en algo que desde el punto de vista técnico está totalmente equivocado y que, si querés, podemos entrar a verlo. Vamos justamente a eso. Yo lo mencioné recién, usted ha sido muy crítico con Timerman a raíz de estas dos conferencias de prensa que dio, porque recordemos fueron dos, ¿no? Una la semana pasada y otra esta, en las que difundió resultados del monitoreo del río Uruguay, que según sostuvo demuestran que la planta de UPM está contaminando de manera fuerte el río. Usted directamente piensa que Timerman miente. ¿Por qué? Bueno, a mí me gustaría rápidamente tratar de no decir qué es lo que la gente debe pensar, porque eso sería que confiaran en mí como una autoridad. Yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que todos reflexionemos juntos acerca de lo que se está hablando acá. ¿Cuál es la base de todo este asunto? Es las disposiciones jurídicas que rigen el relacionamiento entre los países en el caso del río Uruguay, que es el Estatuto del río Uruguay, el Digesto del río Uruguay. En el Estatuto del río Uruguay específicamente tenemos un capítulo 10 que habla de la contaminación y ahí define específicamente qué es contaminación. Eso es en el artículo 40 y ahí lo que dice es que a los efectos de todo el desarrollo jurídico, la contaminación es la introducción directa o indirecta en el ambiente de ciertas sustancias químicas o procesos físicos, etcétera, que produzcan un efecto nocivo. Y eso es súper importante. Contaminación no es tirar cualquier cosa al río. Si yo voy y tiro una rama de árbol, eso no es contaminación. Tiene que haber un efecto nocivo. En el digesto está definido qué son los efectos nocivos. Y en el digesto también está claramente diferenciado lo que es calidad de las aguas del río Uruguay y lo que concierne a los efluentes o los vertidos. Acá estamos en el punto crítico. Este es el centro de toda la discusión, si queremos examinar con cuidado la información y el análisis que ha divulgado la Cancillería Argentina, ¿no? Exactamente. Vamos a explicar esto con más precisión. Bueno, ahí va, el punto central. Entonces, ¿qué es lo que se ha convenido? Se ha convenido que la calidad de las aguas del río Uruguay, es decir, la concentración de sustancias químicas, el color del río, el pH, es decir, la acidez, una serie de cosas, están controladas. Están controladas y quien ejerce el control es la CARU, el digesto establece cuáles son esos límites, no tienen que superarse y demás. El propio estatuto establece que quienes determinan cuáles son los límites de esas concentraciones en los efluentes o en los vertidos son los propios países. Y los países, en uso de su jurisdicción, tienen reglamentaciones. Uruguay tiene el decreto 253/79 y Entre Ríos, Argentina, cada provincia tiene sus propias reglamentaciones. Entre Ríos tiene la ley 66.260 y un decreto que establece valores de la misma manera que establece Uruguay sus valores. Y se pueden comparar, es decir, nosotros podemos ir a ver al decreto 253/79, dice los efluentes no podrán verterse a mayor de 30 grados de temperatura y no aumentar la temperatura del medio en más de 2 grados. Mientras que la misma norma en Entre Ríos dice que los efluentes deberán vertirse a no más de 45 grados. Así que Entre Ríos permite 15 grados más de temperatura que lo que permite Uruguay. Otros límites, por ejemplo, también son más estrictos en Uruguay. Por ejemplo, en el caso de la demanda bioquímica de oxígeno, que es lo que hace que el río tenga vida, digamos,
se relaciona con eso, no quiero entrar en la parte técnica, se relaciona con eso. Nosotros tenemos un límite de 60 miligramos por litro para los efluentes y en Entre Ríos es de 250 miligramos por litro en los efluentes. Es decir, la legislación uruguaya respecto a la concentración de químicos en los efluentes es más estricta que la legislación de Entre Ríos. Primera cosa que es importante.